Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Neslihan Atagul conmueve con su mensaje más triste hasta ahora. Burak Özçivit, el gran ausente que todos notaron. En una madrugada inesperada, Neslihan Atagul publicó una imagen que desató una oleada de comentarios y especulaciones. No era una foto suya en la alfombra roja, ni una promocionando algún nuevo proyecto. Era una imagen oscura, de una calle vacía bajo la lluvia, acompañada por una sola frase que lo decía todo: lo intenté, de verdad que lo intenté, pero hay corazones que no se pueden reparar. Las redes sociales estallaron. En cuestión de minutos, el nombre de Neslihan era tendencia y miles de fans comenzaron a compartir teorías. Algunos hablaban de un nuevo desamor. Otros, sin dudarlo, apuntaban a una sola persona, Burak Özçivit. No es la primera vez que los nombres de Neslihan y Burak se entrelazan en rumores. Su historia, aunque nunca confirmada oficialmente, ha sido una de las más comentadas en los últimos años. Lo que parecía una conexión profesional se transformó, según fuentes cercanas, en un vínculo mucho más profundo y complicado. Tú sabes que a veces uno guarda silencio por respeto, pero también por dolor. No todo se dice. No todo se puede explicar, escribió Neslihan en una historia horas después, lo que alimentó aún más las conjeturas. Y los fans están seguros de que esto tiene nombre y apellido. Un conocido periodista de espectáculos reveló que, hace solo unas semanas, Neslihan y Burak coincidieron en un evento privado y que la tensión entre ambos era evidente. Ella ni lo miraba. Y él, bueno, parecía nervioso. Como si supiera que el pasado está aún muy presente, afirmó el reportero. Para muchos, la frase que publicó Neslihan no fue una casualidad. Era una declaración directa, un grito silencioso. Lo intenté, de verdad que lo intenté. Esas palabras resuenan en la mente de sus seguidores, quienes aseguran que hay más de lo que se muestra. Cuando se rompe algo dentro de ti, ni el tiempo ni las disculpas lo reparan. A veces uno ama en silencio, y también se despide en silencio, escribió en otra historia, esta vez con una música melancólica de fondo. Las pistas eran claras, pero aún así, ella no mencionó a nadie directamente. No hizo falta. Burak, por su parte, no ha hecho ningún comentario oficial. Pero, curiosamente, eliminó de su perfil una serie de fotos antiguas, incluidas algunas en las que se le veía junto a Neslihan durante eventos pasados. Eso no pasó desapercibido. Los seguidores señalaron rápidamente que algo está ocurriendo tras bambalinas. Una fuente cercana a Neslihan confesó, ella lo quiso mucho. Pero también se sintió traicionada. Hay heridas que no cicatrizan con palabras bonitas ni con likes en redes sociales. Y ahora, está aprendiendo a sanar sola, aunque duela. Una persona puede romperse por dentro y seguir sonriendo por fuera. Eso es lo que Neslihan ha hecho durante mucho tiempo. Pero esta vez, su silencio se ha convertido en voz,
en imagen, en palabras que no necesitan nombres para doler. Un nuevo giro llegó cuando, durante una entrevista para una revista de estilo de vida, el periodista le preguntó si seguía creyendo en el amor. Su respuesta fue corta, pero profundamente significativa. Creo en los sentimientos sinceros. Pero a veces, la sinceridad no es suficiente para construir algo duradero. Los fans interpretaron esta frase como una clara referencia a su historia con Burak. La actriz, que siempre ha sido cuidadosa al hablar de su vida privada, dejó entrever que hubo momentos en los que lo dio todo, y aún así no bastó. Un amigo cercano al actor también rompió el silencio en redes sociales, diciendo, a veces, uno se da cuenta demasiado tarde de lo que perdió. Y cuando quiere volver, la otra persona ya aprendió a vivir con el dolor. Las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Burak quiere volver? ¿Neslihan aún lo espera? A esto se sumó un misterioso gesto que muchos han considerado revelador. Burak fue visto recientemente en un café del barrio donde vive Neslihan. Según testigos, no estaba acompañado, y pasó largo rato observando la lluvia caer. Uno de los empleados del lugar afirmó que el actor parecía nostálgico y que pidió su bebida favorita, la misma que solía pedir en las épocas en que, según rumores, solía verse con Neslihan. ¿Casualidad o intento de acercamiento? Poco después de ese día, Neslihan publicó otra historia. Esta vez, un fondo negro con letras blancas, no vuelvas si solo es por costumbre. Yo ya aprendí a estar sola. La frase, cruda y directa, generó una nueva ola de reacciones. Algunos aplaudieron su fortaleza. Otros lamentaron que una historia con tanto potencial haya terminado así, con frases en redes y miradas evitadas. El silencio de Burak continúa siendo interpretado como una respuesta en sí misma. En lugar de negar los rumores o dar una versión oficial, ha optado por borrar rastros del pasado. Pero quienes lo conocen aseguran que este silencio no es indiferencia. Al contrario, sería una forma de asumir su culpa en lo que sucedió. Una última publicación de Neslihan puso un punto suspensivo a esta historia, una foto antigua de un atardecer, con la leyenda donde fuimos felices, pero ya no queda nadie. Nadie sabe si es un adiós definitivo o un recordatorio de lo que fue. Lo cierto es que los corazones de quienes siguieron esta historia están divididos entre la esperanza de una segunda oportunidad y la tristeza por un amor que no logró vencer el tiempo ni el orgullo. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que las heridas entre Neslihan y Burak aún podrían sanar? ¿O este intercambio silencioso entre imágenes, frases y recuerdos es el cierre definitivo de una historia que ya no tiene vuelta atrás? Los leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.